Esos yo les digo falsos cristianos. Que no nos duele verdaderamente la necesidad de otros. No nos duele. Porque hay mucha necesidad dentro de la iglesia. ¿Acaso usted ora? Gime por esas necesidades de cada uno. ¿Saben qué, hermano? Se siente cuando uno tiene su necesidad y viene y uno y le clama a Dios por esa su necesidad. Calladamente, pero sabe que tiene esa gran necesidad. Procuremos en nosotros aquí mismo, porque aquí hay muchas también esas necesidades. Amén. Y no poner unas caras bonitas allá donde no nos conocen, cuando aquí alrededor es diferente y queremos decir muchas cosas. Como dijo el hermano, verdaderamente agarran un púlpito para hacer como payasos y decir tantas cosas. No nos mandó a ser payasos, nos mandó a ser unos verdaderos hijos de Dios y hablar la palabra de Dios como es la palabra de Dios, nos duela o no nos duela. La palabra de Dios es real y es viva en nuestras vidas y tenemos que dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas verdaderamente. Y el cambio que ha hecho en usted, que lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es publicarlo de toda la gente. Dios nos ayude en todo, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo? Una persona cuando busca a Dios se siente, se palpa y se dice más. La misma palabra dice que cuando Pedro pasaba, dice que la sombra de Pedro sanaba y hacía muchas cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto pasamos? ¿Estamos haciendo algo para cada uno de todos nosotros? Que cuando pasa usted, por lo menos el hermano o la hermana siente esa confianza de venir y hablar y decirle mi necesidad. Mire, hermano, vamos a orar. ¿Es verdad? ¿Lo hacemos? Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce su corazón. Dios sabe lo que hace y lo que no hace. No quiera ir a poner caras bonitas en otra parte y ser una falsa cristiana en su vecindario. Lo siento mucho, hermanos, pero la palabra de Dios es la que nos dice y nos guía y nos habla duramente también, pero también con amor y con exhortación. No seamos esos payasos. No seamos esos payasos. Nos mandó Isaías 61:1 y nos habla. Nos mandó a esto, a publicar las buenas nuevas. Hacer libertar a los cautivos de su mente y su corazón. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto fue precisamente lo que vino a hacer Jesucristo, no hacer un entretenimiento de la gente. Lo que Él vino a hacer, vino a tocar las fibras más íntimas del ser humano. Él no vino a imponer una religión, Él vino a enseñar una manera de vivir. Él vino a enseñar algo que iba en contra de lo que el mundo enseña al ser humano. Él vino a tratar con las almas y sin duda este sermón de la montaña del monte tocaba las fibras más íntimas del corazón de los que estaban escuchando. Estos hombres y mujeres que estaban alrededor, que eran parte de la multitud, deseaban ser felices verdaderamente, ¿sí o no? Hoy el mundo, o en el mundo la gente desea ser feliz, ¿sí o no? Usted y yo deseamos ser felices, ¿sí o no? Pero la verdadera felicidad no está en lo que el mundo ofrece. La verdadera felicidad está en lo que Cristo vino a hacer por la humanidad.
Y Cristo no vino a entretener a la humanidad. Cristo vino a enseñar una manera de vivir. Cristo vino a enseñarnos una forma de poder vivir a la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo estaba expresando en ese sermón del monte iba en contra del razonamiento del ser humano que estaba escuchando ese mensaje. Pero Jesucristo no vino a entretenernos. Él vino a enseñarnos que hay una salvación y que solamente hay una manera, y es a través de Él. Dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros quisimos buscar el camino, pero estábamos buscando por un camino equivocado? Pero cuando viene ese lloro de un arrepentimiento genuino, de una convicción a tu corazón, de reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, es cuando viene esa paz y esa sanidad a tu alma y a tu espíritu. Pero ¿qué es lo que provocó dolor? Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El dolor que otro está sufriendo y que tú lo vives y lo experimentas, si alguien experimentó ese dolor y que le dolió en su corazón, fue al Señor Jesucristo. En otro pasaje, ahí en el capítulo 11 de Juan, donde nos narra la muerte de Lázaro. Cuando Jesús llegó a ese lugar a donde se encontraba la familia de Lázaro, y Lázaro ya había muerto, dice en el versículo 32, el 31, dice 11:31: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ¿cómo llegó María ante Jesús? Llegó alegre, llegó contenta. ¿Cómo llegó? Llorando, dice. Cuando llegó a donde estaba Jesús, dice, al verlo, ¿qué hizo? Se postró, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús dice en el 33, al verla llorando, llegó llorando, diciéndole: Jesús, si hubieses llegado un día antes o 2 días antes, mi hermano no hubiera muerto. Estaba reflejando ese dolor en su corazón. ¿Cuántos hemos llorado la pérdida de un ser querido? No es malo que llores, no es malo que haya dolor, pero ¿qué es lo que estaba diciendo o nos dice esta palabra? Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, ¿cómo iban? Dice, también llorando. Iba todo un grupo de personas que no iban riendo, que no iban contentos, iban llorando porque había dolor en su corazón. Sin duda esas personas que iban conocían a Lázaro, amaban a Lázaro, les dolía la muerte de Lázaro y por ello lloraban. Pero ¿qué es lo que sintió en el corazón el Señor Jesucristo? Dice, esta palabra me toca el corazón. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, dice, se estremeció en su espíritu y se conmovió de tal manera, aleluya. Mire lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús
lloró. Sintió el dolor que